porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. La pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 26. Léalo fuerte. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Oremos. Soberano Dios, que habita en gloria y en todo lugar, nuevamente le damos gracias porque nos honra con su palabra. Maravilloso Señor, grande en poder, soberano sobre toda la creación. Muchas gracias por este tiempo que nos da. Señor, le damos las gracias y le damos la alabanza y la honra y la gloria a su nombre, porque te engrandeces de una manera maravillosa en su palabra. En esta noche, Padre bendito, le pido, en el nombre de Jesucristo, que nos hable y que nos redarguya y que nos reprenda y que nos enseñe. Señor, que tu luz poderosa alumbra. Tu luz, Señor, pueda disipar la oscuridad, Señor, que hay, Señor, en nuestras vidas. Y así, Señor, podemos estar acorde a tu palabra. Muchas gracias por este pueblo que hoy está presente en este lugar. Háblanos conforme a la grandeza de tu poder y conforme al amor, Señor, que hay en tu palabra. Muchas gracias. Ayúdame a mí para exponer su palabra y que, Señor, también tu pueblo, sus oídos, su corazón pueda ser atento, que pueda recibir tu consejo para nuestras vidas en esta hora de esta noche. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, damos gracias. Amén. 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 Pueden decir amén. Queridos hermanos, continuamos en el capítulo número 20, bueno, en el capítulo 19, donde el Señor entra en el templo. Y entra en el templo, en el versículo número 45, 19, 45, vemos lo que Dios o lo que el Señor hace. Y en el capítulo 20, hermanos, sigue aquí este gran complot entre los escribas, entre los principales sacerdotes, que son los que encargados en el templo, porque en el templo se alaba a Dios. En el templo, hermanos, es Dios honrado, pero las cosas como que vemos muy estrictos, muy serios, muy estables, pero esto los lleva a despreciar al Señor.
razón dice el Señor en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor. Nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, Señor a nuestra manera, sino hay una línea, puedo decir de esta manera, que para agradar a Dios no es conforme a lo que yo pienso, sino es conforme a lo que Él enseña. Recuerde que aquí la palabra, vemos anteriormente, vimos los labradores, los malvados, dice la palabra, y entendieron que hablaba de ellos en esta parábola. Hablaba de ellos. En los últimos versículos que leímos en el capítulo 20, versos 17 y 18, pero él mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Saben que hay personas que escuchan la palabra en vez de ser compungidos, como predicaba el apóstol Pedro? Se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Pero en cambio estos líderes religiosos como que se fortalecían más en despreciar al Señor. Miren hasta dónde llegan a la astucia. ¿Saben qué? Yo entiendo que en medio nuestro hay personas así. Seguro que sí. Seguro que sí. Por eso en aquel día dice que se va a ver. Se va a ver. ¿Recuerdan ustedes las palabras que ellos decían? ¿Cómo este come con pecadores? Si supiera quién es el que está ahí, en su mente de ellos, el Señor le daría asco a la persona que está ahí. Pero el Señor dice en su palabra que vino por los que están enfermos. Ve que cómo es el pensamiento del hombre. Como que el Señor es perfecto y no puede alcanzar a aquel que está leproso, a la mujer que está, o a la mujer adúltera, o podemos decir al endemoniado, o aquel cobrador de impuestos, que el Señor entró ahí a esa casa. Y entonces estos líderes religiosos siempre tuvieron un pensamiento opuesto a lo que es. Y hermanos, al punto ellos llegaron en el versículo que hemos leído, el versículo número 19, ellos, su palabra dice, hermano, la palabra dice, procuraban. ¿Qué es procurar? ¿Usted ha procurado algo? Se empeñaron. Ven que ellos como que quieren hacer las cosas rectas para Dios, pero estaban actuando de otra manera. Procuraban, dice esta palabra, procuraban los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué querían hacerle? Echarle mano. O lo que querían ellos era hallarlo en una falta. O sea que ellos, miren hasta dónde llega el religioso falso a llegar a tener un concepto de sí más alto. Más alto. Que esto merece ser arrestado, pero busquemos algo a ver cómo va a caer. Porque la palabra dice que procuraban y le echaron mano en aquella hora. Dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Mire, hermano, hay personas que escuchan la palabra en vez de compungirse, como acabo de mencionar,
sino se endurece más. Yo le quiero decir a usted con todo el amor del Señor, debemos de pedirle al Señor, hermano, que nos ayude. Pidámosle ayuda al Señor, su Santo Espíritu, para que nosotros no hagamos lo contrario a la voluntad del Señor. Ellos estaban haciendo lo contrario. Dice la Biblia en el versículo 20, y acechándole. Mire lo que es capaz, lo que son capaces para hacer. Enviaron espías. Yo pensé que solo Josué había mandado espías, o Moisés, que mandó 12 espías. También, hermano, los falsos mandan espías. Alguien alaba a Dios. Enviaron espías que simulasen. Se vistieron de saco y corbata. Llevaban la Biblia, pero no iban con la intención de recibir la palabra de Dios, sino que iban con la intención de a ver en qué iban a hacer caer a Jesús. Mire, hermano, cuando nosotros nos preparamos, venimos acá. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Cómo venimos nosotros? A sacar o a desmenuzar, a sacar conclusiones. Hay un peligro que puede rondar ahora, porque ellos personalmente, el Señor anduvo entre ellos. Pero sabe que nosotros no vemos al Señor de la misma manera, pero ¿qué estamos haciendo con su palabra? Estamos recibiendo, decimos, damos gracias cuando Él confronta nuestra vida, porque recuerde que ellos fueron confrontados, se dieron cuenta que eran ellos. Fueron confrontados, pero su acción no era el venir a un arrepentimiento, sino era para acabar con el que está entregando la palabra. ¿Alguien sigue aquí hoy? Bendito sea Dios. Queridos hermanos, dice la Biblia que estos espías y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra. Mírela cómo hasta dónde se esmeran. Se esmeran. ¿Saben cuántas? Y yo meditaba en esta palabra. ¿Cuántas personas, hermanos, no se esmeran en rechazar a Cristo? Tal vez un día dijeron, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero su vida no se rinde al Señor, sino su vida resiste la palabra del Señor. Ellos, hermanos, su acción era resistir al Señor. No tenían ni el mínimo deseo de poder, hermanos. Y lo más triste es que no estamos hablando de gente que está afuera. Están dentro. ¿Están aquí? ¿Dónde estaban ellos? Adentro. Por eso dice la palabra, hermanos, que hay unos que están con nosotros, pero no, dijo Juan, pero no son de nosotros. Como el trigo y la cizaña. Yo no quisiera ser cizaña. ¿Verdad, hermano? ¿Quién quiere ser cizaña? La cizaña al final del tiempo se cortará y será echado en el fuego. Pero más el trigo, dice la Biblia, que será recogido en graneros. Entonces, amados hermanos, vemos en el versículo número 22
donde ellos ya se encuentran en el versículo 21, perdón, y estos espías, estos que se disfrazaron de justos, que se vistieron de hermanos y que aparentaban ser hermanos, pero con una intención, no la intención justa, sino con una intención de que el Señor caiga en alguna palabra. O sea, tropezaderos o piedras de tropiezo. Saben que nosotros, hermanos, y esto a mí me da algo importante a mi vida, que nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor siempre su ayuda en nuestro caminar, para que nosotros podamos tener el poder discernir, hermano, el tiempo. El Señor dice en su palabra que Él se dio cuenta. Él sabía por qué estaban vestidos así, por qué estaban en medio del grupo. Y el Señor les dice, cuando le preguntaron diciendo: maestro, sabemos, mire, cómo hablan bonito, hermanos. A ustedes le dicen así, usted dice: gloria a Dios, Dios me está hablando. ¿O no? Hasta una mentira le dicen a uno y se lo cree. Mire cómo le hablan al Señor. Maestro, sabemos que dices y enseñas, mire, rectamente. A uno le soba en la espalda, ay, ya quiere volar. Que enseñas rectamente, mire, que dice que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo habla? Disfrazados. Queridos hermanos, nosotros quizá hemos sido tentados y caímos y cedimos. Si hay alguien que fue tentado, razón dice el escritor de los Hebreos, que Él conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Pero Él fue sin pecado. Al Señor lo tentaron, y yo siempre tengo muy presente el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. El Señor lo tentaron con buenas ofertas, que para las personas de hoy se ponen el lazo al cuello, y dijeron que Dios los bendijo. Mas el Señor no. Saben que nosotros, por eso es importante aprender de nuestro maestro. ¿Cuántos están aquí? De nuestro maestro, que se llama Jesús. No del fariseo, no del falso religioso, sino de Jesús. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Usted quiere ser un buen discípulo? Ponga sus ojos en Jesús. En Jesús. Hoy nosotros, hermanos, nos olvidamos que el único que debemos darle gloria, honra, de verdad, es a Cristo Jesús. Llega a mi mente a pensar: si no era por Jesús, yo no estoy aquí, tú no estás aquí, nadie de nosotros está aquí. ¿O alguien de aquí se cree perfecto? Dios sabe si hay alguno aquí que se cree: bueno, como yo no hay dos. Yo sí soy como el falso religioso. Ese es el que se cree súper espiritual, es un falso religioso. Bueno, no digan amén, yo no sé si van a decir amén. Porque como quien dice: hombre perfecto ya. Eran los imperfectos. Y digo, el pensamiento que me llegó hace ratos, yo digo: si no fuera por Jesús, o si fuera por la gente perfecta, yo no entro en esa puerta, hermano. O nunca hubiera entrado en el cristianismo. Esos que están pero de paquete, como dicen, de marca registrada. No es. Miren a la pobre mujer adulta, fuera. Miren al mentiroso, fuera.
Mira, o es clasificada. Pero más el Señor, hermano, vengan a mí los que están cargados, dice, trabajados, y yo los haré descansar. Hermano, qué maravilloso es el Señor. La palabra, hermano, nos dice que ellos se disfrazaron muy bien, se prepararon muy bien, pero para, hermano, hacer caer al Señor. Y le dicen al Señor, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. A uno le dicen, hermano, cantas bonito. Quiere grabar disco ya. Eso es lo que pasa ahora, hermano. Tenga cuidado con lo que le dicen cosas bonitas. Tiene que preguntar de dónde viene. Porque si hay un experto a decir cosas bonitas, es el diablo. Y sabe que a las personas son como los niños chiquitos con un juguete nuevo. Deja de llorar. Con un dulce, dice, me voy. Algo que yo aprendo de la palabra de Dios. Y dice el Señor a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser grande, dice, tiene que ser vuestro servidor. Si alguno quiere ser primero, dice, ¿qué debe de ser? Debe de servir. Ellos llegaron con estas palabras, hermanos. Son palabras que si fuera usted le dicen, oh hermano, usted. No, es que esta palabra es tremendo, hermanos. Y uno se la puede creer lo que le dicen. Prefiere que hablen mal de usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de verdad que, cuántos prefieren que mejor hablen mal? Que digan que está feo. Pero tú sabes que está bonito, no importa. Que digan que tú no sabes, bueno, gloria a Dios, no, pues la verdad no sé. Que digan que eres un lo que sea y tú dices, gloria a Dios. Pero cuando te dicen, tienes buena altura, eres un inteligente, tú estás capacitado para esto, y uno dice, si está por el suelo, aunque muchos lo usan para levantar el ánimo, dice. Pero miren, hermanos, que en este tiempo que vivimos tiempo de peligro. Siempre el Señor enseña en su palabra que el que se humilla es exaltado. Hay un camino que el Señor ha trazado que debe de menguar. ¿Para qué? Para que el Señor crezca. David dijo en el Salmo 23, si Él es mi pastor, dice el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Si uno tiene que saber, tiene que estar en la palabra de Dios, que no te dejas endulzar los oídos. Déjate endulzar por la misma palabra de Dios, no de cualquier palabra, porque puede ser que es un falso, de una falsa, viene cualquier palabra. Porque muchas personas, hermanos, y estos, dice la Biblia, le hablaron al Señor y le dijeron que no hace excepción de personas, sino que enseñes el camino de Dios con verdad. Pero esta era una hipocresía. ¿Cómo le llaman? Una falsedad. Él, claro que enseña verdad, pero ellos no llevaban una intención sincera. Es para hacerle caer. Recuerden que dice que se hicieron como que si fueran justos. Y le dicen al Señor, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Mas él comprendió. Mire el Señor, ese es lo maravilloso de Dios, hermano. Mas él comprendiendo la astucia. Ay, santo Dios. ¿Saben que hay personas que usan de astucia y dentro de la iglesia?
El Señor, ¿quién es el Señor? El Señor es Dios. Dice la Biblia, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Quién es el que tienta? Es el diablo. ¿Por qué me tentáis? Oh, hermanos. Y sus preguntas que le dicen al Señor, verso 22, verso 23. Le hacen la pregunta, pero recuerden que la pregunta que le hacen ellos es para hacer caerlo al Señor. Amados hermanos, el concepto de ellos en esta pregunta, y tal vez usted se pregunta cuál es supremo. ¿Va por encima lo de Dios o va por encima lo del hombre? Ellos se acercan al Señor y le dicen, y el Señor les dice la respuesta, mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Se van a llevar la sorpresa de sus vidas. No logran el objetivo por el cual se acercaron al Señor. Esto es como decía un hombre, porque hay personas que dicen porque son de Dios, pertenecen a Dios y no deben de pagar tributo. O el hombre, o puedo decir el hombre natural piensa que es más la responsabilidad con la ley o con el hombre terrenal. Están esos dos conceptos. Pero algo que maravillosamente el Señor nos enseña, hermanos, y esto es muy importante, tanto como el Señor respondió a estos que llegaron a tentarle, pero el Señor nos da a nosotros también una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Hermanos, les dice, mostradme la moneda. Y ellos muestran la moneda. Y les dice, ¿de quién es la imagen? Gloria al Señor, porque siempre el Señor tiene la respuesta para tu duda. El Señor tiene la respuesta a nuestras preguntas. Y les dice, mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Como nuestro Señor, hermano, recuerde que Él era hombre, porque así dice la Biblia, hombre. Claro, es Dios, pero tomó forma de hombre y fue tentado como hombre. Y Él tuvo la sabiduría en la respuesta que les da a los que están tratando, hermanos, de hacerlo caer. Y la Biblia nos dice en el versículo 24 y 25. Les digo, ¿de quién es la imagen? Y ellos dijeron, de César. Era la imagen del gobierno. Y Jesús señaló y les dijo que debían de dar a César lo que es de César. Y esto nos lleva al otro punto, la imagen. Y esto es lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta hoy. Debemos de pagar impuestos, debemos de pagar todos los servicios. Uno tiene responsabilidad mientras está en este mundo, debe de cumplir con toda su responsabilidad. Pero algo muy importante que yo voy a centrarme más aquí,
es donde Dios dice: y a Dios lo que es de Dios. Y esto me lleva al capítulo, hermanos, allá en Génesis, donde dice que hizo al hombre a su imagen. ¿Están aquí, iglesia? Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando tú preguntas, y esto, hermano, por eso, hermano, hay de aquel hombre que pasa por alto. Si tú te contestas de qué imagen tú traes, y si tú dices de Dios, ¿le estamos dando a Dios? Pregunta. ¿Le estamos dando a Dios? Porque si se le da a César lo que es de César, o yo soy cabal con mi impuesto, yo soy, dice uno, ¿cómo está la imagen de Dios que está en nosotros? Pregunta. Ay, es que la IRS, dice uno, es que ellos lo llevan a uno bien contadito. Usted sabía que aunque no diga verdad usted, ellos saben cuánto gana usted. Usted sabía, aunque usted dice yo vivo solo y vive su hijo con usted, ellos saben. ¿Sabía eso o no? Pues si no sabe, hoy lo va a saber. Lo que pasa es que no lo han agarrado del cuello todavía, pero ellos saben. Entonces la persona, como sabe, ay, es que es tremendo caer con la ley, hay que cumplir, mire, copias y fotocopias. Qué lealtad. Mándame el talón de los cheques. No pasa, ahí está. Quiere estar bien. Das a César lo que es de César. Pero ahora la imagen de Dios. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu lealtad con el dueño de tu vida? Porque uno no puede ser solo bueno en un lado. ¿Y cómo está verdaderamente aquel que nos hizo a imagen y semejanza? ¿Estás aquí, hermano? La moneda dice que tenía la imagen del César. Pues el Señor dijo: den a César lo que den, porque él tiene su foto ahí. Pero ahora, la foto de quién está en ti. Ay, hermano, vivimos una vida de mediocridad, creyentes de nombre, ausentes. Si viene el Señor, tendremos algo de verdad de cristiano. Estamos correspondiendo a lo que es la imagen que ha sido puesta en nosotros. Porque cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos a nuestra imagen y semejanza. Es la imagen de Dios. ¿Alguien alaba a Dios hoy? Ay, hermano, si apenas viene al culto. Ay, ¿dónde está mi ropa de iglesia? Ay, hermano, ya ese hermano llegó. No tiene comunión con Dios. No está formada su vida como debe, conforme a la palabra, porque no ama la palabra de Dios, pero se queda satisfecho con vivir de apariencia. Yo quiero decirle a usted, este es un punto muy importante. ¿Por qué es muy importante? Por eso dice el Señor en su palabra que aquel que cree tiene y vive para el Señor tiene vida nueva. Ha pasado de muerte a vida. Para más el que rehúsa creer en el Señor, dice, está condenado. La moneda y algunas otras cosas producidas por el Estado son del Estado. Cosas tales como, podemos decir, hermano, escucho yo aquí, hablan de edificios federales, hablan de transportes públicos. Aquí estamos en un país donde escuchamos todo eso. El gobierno es acreedor de las cosas que ellos han hecho.
En este mundo se provee todo lo necesario para mantener la vida de la persona. Estamos bajo un gobierno o autoridad. Son los que proveen protección. Hay bomberos, vemos policías, escuelas, caminos. Por eso el hombre le debe al Estado y debe de darle lo que es. Por eso el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, capítulo 13, Romanos 13, verso número 1, dice la palabra: sométense toda persona. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios son establecidas. Pablo lo dijo nuevamente en Tito capítulo 3, verso número 1. Recuérdales. Eso le recuerda a usted. Si usted ni es leal con Dios, ni es leal con la autoridad, entonces estamos viviendo de como en este mundo. Y estar bien a cuenta, hermano, aquí con las cosas de esta tierra, y estar a cuenta con el Señor. Por eso dice la palabra, cuando refiriéndose con el Señor, que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Ahora con el gobierno aquí, no te pasas hasta último de enero. Último de enero. Tito dice, Pablo dice a Tito, recuérdales. ¿Lo está leyendo, hermano? Recuérdales. Y hoy nos recuerda a nosotros, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y pudieras leer más, Pedro hablando en el capítulo número, 1 de Pedro capítulo 2, verso número 13 hasta el versículo 15. Sigue hablando. Y dejamos esos versículos y voy a centrarme en el versículo que el Señor dijo: a Dios lo que es de Dios. Ciudadanía o imagen de Dios, sellada el hombre con la imagen de Dios. Miren, hermanos, que los judíos sostenían que Dios había creado al hombre y que había puesto su imagen en él. Por eso el hombre debía toda obediencia a Dios y a nadie más que a Dios. Lo que no alcanzaban a ver era lo que señalaba Jesús. En la actualidad el hombre es ciudadano, hermano, mientras está vivo aquí. ¿Dónde somos ciudadanos ahora? De la tierra, aquí. Todavía es ciudadano de aquí. Pero también para los que están en Cristo, la palabra le llama que son ciudadanos del cielo, que son ciudadanos, dijo Pablo, coherederos con Cristo. Por eso el hombre le debe a César todo aquello que lleva su imagen, y a Dios todo lo que lleva la imagen de Dios. La vida del hombre, hermanos, lleva la imagen de Dios. Por eso el hombre le debe su vida a Dios. Téngalo eso muy presente. Una vida hecha para existir por siempre con Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso dijo el Señor en su palabra, que hagamos al hombre. No hizo al hombre. Por eso dice la palabra que el Señor, hermano, no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre
se arrepienta, que el hombre procede a amar lo que Dios da. Por eso dice la palabra, hermano, y este texto es muy conocido, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, y dijo el apóstol Pablo, queridos hermanos, usted y yo estamos aquí. Tenemos que dar a César, o dar aquí. Pagamos agua, pagamos luz, pagamos escuelas, pagamos bomberos, policías, todo. Pero tú debes también lealtad con Dios. Póngase en la balanza. ¿En dónde estás inclinado? ¿O estás haciendo las dos cosas bien? Preguntémonos. Por eso un ciudadano aquí debe ser un buen ciudadano para poder ser un buen ciudadano con el Señor. Porque aquí uno no puede vivir como un mal ciudadano y quiere estar, hermano, en la ciudad de Dios. ¿Me escuchan, iglesia? Por eso dice la palabra que allá en el cielo nada impuro entrará, nada. Por eso la palabra se predica, el apóstol Pablo dice, para presentarse una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6 verso 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, tenemos que hacer siembra del espíritu, hermano. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, número uno, la vida del hombre lleva la imagen de Dios. ¿Oyó, iglesia? Y número dos, la vida del hombre lleva la imagen de Dios. Por eso el hombre le debe a Dios. Bendito sea su nombre. Le debemos a Dios lealtad mientras estamos aquí. Un mundo tan hermoso que requiere ser supervisado y cuidado por el Señor. Y la palabra dice en el Génesis, que ya lo cité varias veces, crió Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios, lo crió, varón, hembra lo crió. Mire lo que dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad la señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por eso dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y otra cita que conocemos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí, dice la palabra, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La vida del hombre lleva la imagen de Dios. Por eso el hombre debe su espíritu a Dios, un espíritu que puede nacer de nuevo y vivir una vida de negación. ¿De negación de qué? Del ego. Y debe de ser un hombre de paz. Por eso dice la palabra, el apóstol Pedro, hablando en el capítulo número 1, primera de Pedro 1, verso 22 y 23. Él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Dios ha puesto su imagen en el hombre. Dios ha puesto su imagen sobre la mente, el cuerpo del hombre. Por eso el hombre le debe a Dios su mente, su cuerpo. Pues dice la palabra que debemos amar al Señor con toda corazón, mente, alma, dice la Biblia. Le debe a Dios todo, hermanos, un cuerpo que tiene el poder de trabajar en favor del Señor, para gloria de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos? Y mire, hermano, que la palabra de Dios, yo encuentro la palabra de Dios siempre para enseñar. Yo encuentro la palabra de Dios siempre para instruir. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 12, verso 1. Os ruego, hermanos, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué Pablo dice así? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Amén, hermanos. Yo no sé si usted puede ver a Dios. Por eso dice la palabra que cae delante de Él toda la tierra. Por eso dice, esta lo cantamos, toda rodilla se dobla, toda lengua, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque lealtad. Les dijo el Señor a estos espías, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos tienen de Dios aquí? Usted no fue. Si aquí hay un extraterrestre, entonces no tiene la imagen de Dios. Si hay un robot aquí que el hombre lo hizo, entonces no tiene. Pero si usted es uno que respira, que tiene un pulmón, que tiene corazón, que tiene riñón, usted es obra de Dios. Y le dé, mire, hermano, soy deudor con Dios. Hay un hermano que canta un canto y dice, soy deudor de tu gran amor, soy deudor. Dice, y lo único que quiero hacer es amarte, adorarte, porque somos deudores. La próxima vez que te pares en el espejo, lleves la imagen de Dios. Llevamos la imagen de Dios y debemos respuesta a Dios. Por eso Pablo dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. En el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La próxima vez que tú rehuses en obedecer a Dios, la próxima vez que sientes que eres alguien importante, hermano, le debe la imagen a Dios. Si somos, y en esto, hermano, si entramos en detalle, las horas que Dios nos da, ¿cuánto tiempo le damos a Dios nosotros? Pregunta. Ponele que te levantaste a las 7. Te fuiste, llegaste. Y más aún, por ejemplo, los que no se congregan, digamos, no se congregan. Hay personas que no se congregan, saben que yo soy cristiano, yo soy creyente y voy para el cielo. Llega de su trabajo, se sienta en su casa, o quizá va a la tienda,
Después se cansa de ver televisión, se duerme, se levanta. 365, ¿cuánto tiene el año? 65 días, ¿verdad? 365 días. Nos da el Señor un año. ¿Cuánto tiempo nosotros? Preguntémonos que le rendimos al Señor de verdad sumisión, como dice la palabra, temor, reverencia, santo a Dios. ¿Cuánto tiempo? Y más aún si ya tienes 50 como yo. Somos deudores. Si el Señor nos cobrara, es que por eso no hay Dios como nuestro Dios, hermano. Que el hombre merece la muerte, pero más Dios le da vida. ¿Por qué? Porque en un momento que el hombre se arrepiente, alcanza misericordia, como aquel malhechor en la cruz, cerca de la cruz del Señor. Yo no sé cómo vivió, o como el hijo pródigo, cómo derrochó, pero cuando volvió en sí, el Señor lo estaba esperando. ¡Qué amor del Señor! Si el Señor nos cobrara todavía así como ¿cuántos pagan intereses? Digamos lo que pagamos interés de dinero. Ay, hermano, dicen que ahora el sistema solito lo hace. El sistema solito lo hace. No pagaste y ya subió. Paga, se baja solito. No te vas sin pagar ni un centavo. O pues si te mueres de plano, ¿verdad? Pero ahí todo. Aquí todito. Si no, no sé qué le pasa a un deudor aquí. Pero es todito. Me debes, te perdono, ya no pagas. No tienes que pagar, tenemos que pagarlo. Si Dios fuera así con nosotros, tu primera falta, tu segunda falta, tu tercera falta, tu desobediencia, tu orgullo, te sentiste un momento más grande que tu hermano, no amaste, despreciaste, hablaste de más, hablaste palabras que no debías hablar, pensaste, ay hermano, somos consumidos. Pero más grande Dios en misericordia y de verdad nos da la oportunidad. Y continuaré con unas citas de la palabra, hermano. Dice el apóstol Pablo, ¿y esto por qué? Porque tenemos la imagen. Yo lo voy a creer que ustedes son leales, hermano, con el gobierno. ¿Cuántos cristianos están aquí? Se fueron los cristianos. ¿Cuántos cristianos están aquí? Más o menos. Dijeron que son cristianos, ¿verdad? ¿Son leales con el gobierno? Si dijiste amén y eres un cristiano de verdad, entonces sí. Siga adelante. Pero si dice que sos un buen cristiano y escondes algo bajo la manga, como dice, o escondes algo bajo la mesa, y aunque te llenes la boca de cristiano, estás fallando. Ahora, acerca, hermano, del lado con nuestro Señor, que Él nos hizo a su imagen. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19, 1 Corintios. Les dice a los Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois? Aquí dice el apóstol Pablo claramente, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificado pues a Dios. Aleluya. En vuestro cuerpo, en vuestro espíritu. Repite conmigo. Glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿ok? En vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está claro la palabra, ¿verdad? ¿De quién es este cuerpo? Es que es fácil decir cristiano, hermano. La verdad yo digo que sí es fácil decir que uno es cristiano.
Si tan solo te pones a pensar, los que tienen jefe enojado, los trabajadores que tienen jefe enojado, o tal vez no enojado, pero hay una máquina donde tienen que registrarse. Llegan en punto, salen después del tiempo, porque su meta es quedar bien con esa máquina y con esa persona. Quiere avanzar en el trabajo, quiere que le den más horas, quiere que le den aumento, tiene una lealtad que tiene, o sea, con su tiempo. Pero en cambio con Dios, ay hermano, es verdad. Humillémonos a Dios, hermanos. Porque este mundo espera fuego, hermano, como en Sodoma y Gomorra. Dice la palabra entonces que el cuerpo, dice que el cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea, es de Dios. Y dice Pablo a los Colosenses 3:10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del quien lo creó. Diga imagen. Tú no tienes la imagen del César, tú tienes la imagen. Saca el dólar. Tiene no sé qué tiene el dólar. Hoy visto como un edificio, ¿verdad? Yo que no tengo ni un dólar ahorita, ¿no? Pero hay algo que usted mira ahí. Vaya, pues usted no es un dólar. Es más que un dólar usted. Si este dólar tiene una imagen y usted también tiene una imagen. ¿Y la imagen de quién? De Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de él. No sé si los han puesto los hermanos ahí. Colosenses 3:10. El cual conforme a la imagen del que lo creó. A la imagen del quien lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y la conclusión, hermanos, es que los religiosos fueron silenciados. Dice la Biblia, a Dios lo que es de Dios, verso 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna, porque ellos querían que cayera ante el pueblo, sino que maravillados los tapó la boca. ¿Sabe que la palabra nos tapa la boca a nosotros, hermano? Si tiene algún comentario, cállese, hermano, y cierre sus ojos, pide misericordia a Dios. Los religiosos fueron silenciados. Ocurrieron dos cosas. Primero, no pudieron desacreditar a Jesús. Y segundo, se quedaron profundamente asombrados. Dice la Biblia, se maravillaron ante la respuesta de Jesús. Es que el Señor siempre, aquel que, aunque viene con dos corazones, pero si, como dice la palabra, el que tiene oídos, oiga, puede salir maravillado. Porque el único bueno es Dios. El que tiene palabras de vida es Dios, es el Señor. Nosotros los hombres debemos de permanecer asombrados ante la palabra del Señor, hermano. El hombre, y por último, tiene una doble ciudadanía, la ciudadanía presente. El hombre debe ser un ciudadano tanto en este tiempo, en este mundo, pero también debe pensar que es un ciudadano del cielo. Pagando a César lo que es de César, presente, hagamos presente. Pagando a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y concluyo con esta porción
Primera de Pedro 2:17. Dice, honrad a todos. Honrad. Cuando dice todos, es como honrar a todos, honrar todo lo que estamos aquí, abajo. Y luego dice, honrad al rey. Honrad al rey. He concluido. Pero lo que quiero que usted y yo tengamos presente, Dios quiere que su Santo Espíritu te recuerde que tienes la imagen de Dios. ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? A veces hay unos cantos que decimos, ¿verdad? Este canto, tu fidelidad es grande. Sí, porque Él es fiel. Pero en cambio, uno dice, soy fiel. Como que me da miedo. Otros dicen, lo digo por la fe, dice. Pero en realidad, hermano, nosotros le debemos, así como Él es fiel, nosotros le debemos fidelidad a Dios. Nos da lluvia, nos da calor. A veces nos sentimos ahogar, viene un viento fresquecito. Mire que Dios sabe, hermano, lo que necesitamos. Si nos dejara puro calor, nos vamos a morir. Pero Dios es tan grande, manda una lluvia para que se relajen su gente aquí. Dios hace funcionar nuestros riñones, nuestros pulmones. Todo, hermano, Dios lo hace. Eso el mundo no lo hace para ti. Mire que podemos dividir, con esto cerramos, dividir bien lo que es con el gobierno, con lo que es con Dios. ¿Se da cuenta que el gobierno no puede hacer nada por ti? Como decir, si falla tu pulmón, busquen a otros. O buscan, si es un corazón, buscan un corazón de cerdo. Pero no pueden hacer nada más, porque eso como que tiene una exclusividad que viene de Dios. Funciona el pulmón. Hay personas que andan con su tanque de oxígeno, pero no duran mucho tiempo. Pero nosotros que estamos todavía aquí disfrutando de lo que Dios nos da, honremos al Rey. Honremos al Rey. Sirvamos al Rey. Exaltemos el nombre del Señor, hermano. Ay, uno hasta se enoja. Hay personas que se enojan, hasta dicen, hasta insultan personas. Mire, trabaja bien todo, por eso hacen muchas cosas. Pero cuando llega un momento de enfermedad, tan tirada en una cama, llámenme a tal persona. ¿Por qué? Le voy a pedir perdón. Ofendí, llámenme al que ofendí. Reconoce hasta que cuando todo está acabado. Pero usted y yo debemos de reconocer a Dios. Por eso dale al Señor tu vida ahora. Sírvele como Él nos ha servido. Dios nos ha servido bien, hermanos. Dios nos ha dado todo. Desde que nacimos nos proveyó pañales. Puedo decir de que uno es leche. Unos dicen, ay, pobrecitos, son pobres. Pero esos pobres Dios les proveyó. Y creció el muchacho. Que nació en una casa de cartón, sí, en una casa de cartón, pero está más grande que tú. Dios le proveyó. Es de Dios. Así como eres legal, miren, hermanos, nosotros con las cosas de este mundo somos puntuales. Yo soy puntual. Bueno, a ver, me paso unas horas, pero soy puntual. Me acuerdo que no he pagado la luz de estas horas, llego a la casa a hacerlo. Somos puntuales. Pero a veces como Dios no lo vemos, qué fácil es decir, te amo Dios, tu amor nunca me falla. Los hermanos suelen poetas. A la próxima vez que amemos a Dios, pensemos, es la imagen de Dios. Lo dejo con eso en su corazón. Que Dios te ayude y Dios me ayude. Recordemos que no llevemos la imagen de algo terrenal, sino la imagen de Dios. Fuimos marcados por el Señor y debemos de honrar a aquel que nos ha escogido. Aquel que vino por nosotros nos amó. Como les decía al principio,
Si pudiéramos inscribir aquí un día, vamos a apuntar todos nuestros pecados, cada quien, lo que fuiste, ladrón, asesino, borracho, adúltero, lo pones aquí. Y si hay uno aquí que no ha pecado en eso, dice, todos estos van al infierno. Sí, pero por gracia del Señor estamos aquí. No sé si usted comprende eso. Por eso debemos de reconocer al Señor. Somos, pues prácticamente, hermano, la ira de Dios nos consumía, pero el amor del Señor se manifestó en Jesucristo. Tenemos la vida. Y recuerdo unas palabras de un hermano que dijo, hey hermano, usted sabe que en la iglesia están los más peligrosos. ¿Saben lo que están en la iglesia? Sí, están los asaltabancos, los adúlteros, los mentirosos, los borrachos, todos los que son delincuentes peligrosos. Pero el Señor dice, nos amansó con su presencia. Decía, y es cierto, hermano. ¿Por qué? Porque Él quería que su imagen no se pierda, no se vaya a la condenación, sino para que tenga acceso a la vida eterna. Algunos dicen en la iglesia, no, aquí yo soy pecador, no puedo ir a la iglesia. Si la iglesia, hermano, está para que entre un pecador y se arrepiente. No es para que aquel, no, es que voy a dejarlo todo todavía, tengo que dejar las mentiras, de ahí me voy a la iglesia. No, es Dios el que hace la obra en nuestra vida, hermano. A su nombre sea la alabanza. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor y pase el hermano que le corresponde en esta hora. Padre Dios, le damos toda la honra y la gloria. Asombroso, Señor, maravilloso son tus obras. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra indiferencia. Perdona, Señor, nuestra dureza de corazón. Señor, que lo que has mostrado, Señor, de generación en generación, Señor, es amar al pecador. Ayúdanos, Padre bendito, lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, que podamos responder, Señor, a esa imagen que traemos. Oh Dios mío, que tu Santo Espíritu, Señor, haga esa obra en la vida, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Que podamos, Señor, corresponder, que somos tus hijos, que fuimos, Señor, salvados, alcanzados por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias